brethren? Amén, hermanos. Let's have a word of prayer. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Our God, Nuestro Dios, our friend, nuestro amigo, our help, nuestro auxilio, our mercy, nuestra misericordia, our righteousness, nuestra justicia, our victory. también nuestra victoria. We approach your throne of grace Nos acercamos a tu trono de gracia to express from the depths of our hearts para expresar desde lo más profundo de nuestros corazones how much we appreciate cuánto agradecemos, Señor, your many blessings. tus muchas bendiciones. We appreciate the privilege Agradecemos el privilegio that you have given to each one of us in this room. que tú nos has concedido a cada uno de nosotros en esta habitación, The privilege el of life. privilegio de la vida. Lord, we want to thank you Señor, queremos darte gracias that you have allowed us to live to experience another Sabbath. porque tú nos has permitido vivir para tener la experiencia de otro sábado. Help us not to take it lightly Ayúdanos a no tomarlo a la ligera or believe that we merit life. o creer que tenemos mérito de vivir. It is only your act of love and mercy Solamente es por tu acto de amor y misericordia why we are not consumed. el por qué aún no somos consumidos. So we thank you. Así que por eso te agradecemos. In spite of the difficulties that we may have experienced this week, A pesar de las varias dificultades que hayamos experimentado durante esta semana, this morning we can lift up our hearts, esta mañana podemos levantar nuestros corazones, expressing gratitude for your many expresando gratitud mercies, por tus varias y múltiples bendiciones. your tender mercies, Tus bendiciones muy cuidadosas, cariñosas, not only over us, no solamente sobre nosotros, but our families. sino sobre nuestras familias. Thank you. Gracias, Señor. And Lord, we want to pray Señor, queremos orar not only for us, no solo por nosotros, but for those who are grieving because of loss in the family. sino también por aquellos que están eh, lamentándose por la pérdida de familiares. Even in this very church, Incluso en esta misma iglesia, among us, we have those who have lost loved ones. entre nosotros, tenemos a algunos que han perdido a sus seres queridos. We pray that you will encourage us, Oramos para que tú puedas animar y reconfortar Ose Chala a nuestro hermano José Chalá and the extended family y a toda la gran familia that are now mourning que ahora están en ese lecho del dolor. of this young lady, 14 years of age. De esta jovencita de 14 años de edad. Lord, Señor, send angels to draw close to them, envía tus ángeles para que estén cercanos a ellos, to comfort their hearts. para reconfortar sus corazones. And even through this medium, may you kindly lead them to Calvary. Incluso a través de este medio que están atravesando, tú puedas guiarlos hacia el Calvario, Señor, So they may come to know you, para que ellos vengan a conocerte, that one day you can take them porque un día tú los tomarás and take them to a glorious land where there y is los no llevarás a donde no hay más dolor, a una tierra gloriosa. death. We pray Oramos not only for us and his family, but we pray for all the families in this country. no solamente por la familia de nuestro hermano José Chalá, sino por todas las familias de este país. Even those who don't know you, Incluso oramos por aquellos que no te conocen, Señor. comfort them. Reconfórtalos. And Lord, Y Señor, we plead earnestly suplicamos fervientemente that you will baptize your church
que tú bautices tu iglesia with a revival and a reformation of the Holy Ghost power. con un poder reavivador y reformador de tu Santo Espíritu. Give us that unction, Lord, Danos de esa unción, Señor, so we can be on fire for para que heaven, nosotros podamos estar en fuego para ellos and to have power y para tener poder to preach this message with such fervor para predicar este mensaje con tal fervor that Ecuador que el país de Ecuador will be turned upside down, se ponga cabeza arriba, Señor. and thousands Y miles will come to the foot of Calvary cross. vengan a la cruz del Calvario, Señor, a los pies de la cruz del And we will Calvario. extend across South America, Lord, with that power. Y así podamos cruzar y extender ese poder por todo Sudamérica, Señor. Central America América Central and around the world, Father. y alrededor del mundo, querido Padre. We learn from the Bible Aprendimos que de la Biblia, that the power que ese poder to bring this wicked world to a close para traer este mundo impío a su cierre is in the hand of a people called Seventh-day Adventists. está en las manos de ese pueblo llamado Adventistas del Séptimo Día. But we have been sleeping, Lord. Pero nosotros hemos estado durmiendo, Señor. We have allowed ourselves to be robbed of that power by the enemy. Hemos permitido que ese poder se nos sea robado por el enemigo. But Lord, Pero Señor, in mercy, en misericordia, revive thy work among your people reaviva ese poder entre tu pueblo so we can finish the work para que podamos terminar tu obra and bring a close to wickedness, y traer ya ese cierre a la impiedad, to suffering, un cierre al to sufrimiento, disappointment, a las decepciones, to death, a la muerte, to sin. al pecado. Oh God of Daniel, Oh Dios de Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, de Sadrach, Mesach y Abednego, the God of Abraham, el Dios de Abraham, we plead with you at this very moment suplicamos, Señor, contigo en este momento, that you will revive your word para que tú individually puedas in each heart reavivar tu palabra, to obra, tu obra individualmente en cada corazón de and cada persona. corporately, Father, Y de manera cooperativa, Padre, preparing a final generation, prepara tu generación final. your final special forces Esa armada, ese ejército especial to finish this great work. para terminar esta gran obra. Oh, Father, speak to us Oh now Señor, háblanos en estos momentos with conviction, con convicción, with conversion, con conversión, by the medium of the precious Holy Spirit. por el medio de tu precioso Espíritu Santo. Thank you. Gracias. With the forgiveness of all our sins, we pray. Oramos por el perdón de todos nuestros pecados We pray in the name of Jesus. y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to commence our service, Queremos dar inicio a nuestro servicio, the second service, a nuestro segundo servicio, 5 minutes to 12. 5 minutos antes de las 12. We will seek to see how much information we can cover. Vamos a ver cuánta información podemos cubrir. I also want to welcome my dear sister. Y Welcome. quiero darle la bienvenida a mi querida hermana And to all of you, brethren. y a todos ustedes, And those hermanos, of you who will be y a aquellos watching también this, que estarán viendo recording or this message. estos mensajes. Now, last week, or the week before, I should say, Ahora, la semana anterior we started to look at a subject, empezamos a estudiar un tema, the good fight of faith. la buena batalla de la fe. Amen. Amén. And I told you that we will be Y el pastor les dijo going over to part 2 of that study. que estaríamos yendo a la parte 2 de ese estudio. But I realized that it won't be possible to go to part 2 Pero se da cuenta de que no sería posible entrar en esa parte 2, because part 1 contains porque la parte 1 contiene such
great information, mucha información. and we cannot translate to part 2 until we finish part 1. Now, Y watch no this. podemos pasar a la parte 2 hasta no cubrir toda la información de la parte 1. Now, friends, let me tell you something. Así que amigos, déjenme decirles algo. From the day that Lucifer Desde el día en que Lucifer decided to covet decidió codiciar position that was not his, esa posición que no le pertenecía, this conflict started. Are you hearing? este conflicto inició, ¿me escuchan? This great controversy Este gran conflicto between good and entre evil. lo bueno y lo malo. In this controversy, En este conflicto, as you look at biblical history, mientras vemos hasta la historia bíblica, we have seen hemos visto that there have been suffering on both sides. que ha of the habido conflict. sufrimiento en ambos bandos de Are you este gran following? conflicto, ¿me entienden? Now, this conflict Ahora, este conflicto threatened the very existence of God. amenaza la misma existencia de Dios. Are you following? ¿Están conmigo? Sin El pecado produced produce the great controversy. este gran conflicto. Now, hear me carefully. Quiero que me escuchen con atención. When it started in heaven, Cuando inició en el cielo, two groups developed. se desarrollaron dos grupos. Before the controversy started, Antes de que inicie el there was conflicto, only one group, solo había un solo grupo. loyal angels. Ángeles leales. Are you following me? Están conmigo. And they were friends. Y ellos eran amigos, They were brethren. eran hermanos, They were all saints. eran todos santos. We know they were saints Y sabemos que eran santos, because in Daniel chapter 8, porque en Daniel capítulo verse 8, en 13, el versículo 13, Daniel said that he Daniel heard dice que él one escuchó saint ask another saint. un santo preguntándole a otro santo. Amen. And we know Amen. that this Y conversation sabemos was que a esta conversación conversation era una that conversación was transpiring amongst angels. que estaba sucediendo entre los ángeles. Stay with me. ¿Sí? But this controversy Pero entonces este conflicto produced two groups. produjo dos grupos. 2/3 remained loyal. 2/3 quedaron leales 1/3 became y un tercio apostate. llegó a apostatar. And from that time, friends, Y desde there ese is momento, amigos, hostility. hay hostilidad. Watch this. Y quiero que me presten That atención. controversy Ese conflicto was transferred out of heaven down to this planet. fue sacado del Elijah? cielo Elijah, a esta tierra. be quiet, son. Thank you. Now watch this. Miren, Father in heaven, Lord, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, as we study serious divine information, mientras estudiamos información seria y divina, oh God, oh Dios, keep at bay. quédate con nosotros. Keep at bay every distraction, Aleja cada distracción, even a child. incluso en un niño. We ask Te pedimos for divine grace. por tu gracia divina. That as we study, Y mientras estudiamos, we ask for a solemn spirit to prevail in this place. te pedimos, Señor, que un Santo Espíritu prevalezca en este lugar. Please, Por favor, Señor, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Have a seat, son. Thank you. I'm sorry about that. I'll be quiet now. Thank you. Now watch this, friend. Miren, amigos, So here, entonces the aquí, Bible in Revelation chapter 12, la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo which 12, we read when we el cual started the leímos subject, cuando iniciamos el tema, that the Bible says en donde la Biblia nos that dice there was rejoicing in que heaven. había un gozo en el cielo. Why? ¿Por qué? Because it says that Porque the allí dice accusers que of the los brethren acusadores de los hermanos has been cast down. ya ha sido echado fuera. But then Pero entonces heaven los cielos declare woe declaraban, ay, to who? ¿a quién? To the inhabitants of what? A los habitantes de dónde? De la Why? tierra.
¿Por qué? The text says, El texto because dice, the devil, porque el our diablo, adversary, the accuser of nuestro the brethren, adversario, has el come down acusador de los having hermanos, great ha wrath. descendido teniendo ¿qué? Grande ira. I showed you Y carefully el pastor les mostró cuidadosamente Revelation chapter 12, que 17 Apocalipsis capítulo 12, versículo tells 17 us nos that when dice the devil came down, que cuando el diablo descendió, watch this, miren, he was angry not just with the whole world, estaba enojado, no solamente con el mundo, but there was a particular people on colors. sino con un pueblo en particular. Amen. ¿Ven? And the Bible says Y la Biblia that dice he was wroth que él with estaba the enojado woman. con la mujer, Remember in haciéndole prophecy, específico. Acuérdense que en profecía, a woman symbolizes what? una mujer representa ¿qué? A church. Una iglesia. But this is not just a Pero church. esta no es cualquier iglesia. It says the Dice woman. la mujer. Then in verse 17, Entonces en el versículo describes 17 describe at least two characteristic al traits of menos this woman. dos rasgos característicos de esta mujer. It says that the dragon, Satan, verse Dice 9, que el dragón, en el versículo 9 lo nombra como Satanás, was wroth with the woman. estaba enfurecido con la mujer. Then he went to make Y luego not fue a peace. hacer ¿qué? No paz, but what? sino que War guerra with the woman. Watch now, and with the Contra la mujer. remnant y contra el remanente of her seed. de su simiente. Then it says Luego that dice keeps de los que guardan, what? ¿qué cosa? The 10 commandments. Los 10 mandamientos. That includes the 7-day Sabbath. Y eso incluye el séptimo día sábado. That exclude every other church. Y eso excluye a cualquier otra iglesia Casi todo. o a casi toda iglesia. Amen. That exclude Catholic, Baptist, Eso excluye a Presbyterian. los presbiterianos, bautistas, católicos. Huh? Now watch this. And that's one of those men. That's why I said there's a few others that are not excluded from that because they keep the Sabbath. Y como dije, no todos, sino porque hay unos pocos que no guardan el serán, sábado. que guardan el sábado y no serán excluidos. However, Sin embargo, it didn't stop there. no se detiene allí. It says Dice that have the testimony. que tienen el testimonio. No, these 7-day Baptists don't have the testimony. Ahora, estos Baptista estos bautistas del séptimo día don't have the no testimony. tienen el testimonio. And we learned that the testimony of Y Jesus aprendimos que el testimonio de Jesús is the gift of prophecy es el don profético called spirit of llamado prophecy. espíritu de profecía. So all the other churches are excluded just in Entonces, those two characteristics. Todas esas otras iglesias están excluidas, solamente las que tengan esas dos características. And I must tell you, there's only one. Y debo decirles que solo hay una. And that church is called Y esa Seventh Day iglesia Adventist. se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. But praise God, praise God. Pero alabado sea Dios, Revelation chapter 14 en donde Apocalipsis 14 describe to us nos describe a the nosotros multitude of churches of Babylon. la variedad de iglesias de Babilonia. Then verse chapter 18 says Y luego en el capítulo 18 dice that God has many followers, faithful followers of his in these churches. que Dios tiene seguidores y seguidores fieles en estas varias But they iglesias, cannot remain. Are you hearing? pero que no pueden permanecer That's allí. why Revelation 18:14 said, come out Es of por her, eso que my Apocalipsis people, 18:14 dice, salid de allí, pueblo mío, that you be not partakers, notice now, Para of que- her sin, para que no sean partícipes, y noten de qué, de sus pecados, nor to suffer her plagues. tampoco que sufran las plagas. John chapter 10, Juan capítulo Jesus 10, says, other Jesús sheep I dice, have, which are not of this fold, otras ovejas tengo que no son de este rebaño, but them also I must bring and make them pero one. Are you también following? debo traerlas para formar un solo redil. Now watch this, my friends. Miren, hermanos, That description esa of descripción Revelation de and the Gospel of John Apocalipsis y el Evangelio de Juan describe nos a describe state of war. un estado de guerra. Are you following me? ¿Están conmigo? See, there are various aspects to this war. Hay varios aspectos de esta guerra. Now, friends, Amigos, I want to share with you quiero compartir con ustedes how the devil cómo es que el diablo is trying to stop the only church está intentando detener a la única iglesia or destroy it. o está intentando destruir, Because he knows that porque él sabe
that this church que esta iglesia will bring to a close his final destiny. traerá al cierre su destino final. Are you following me? ¿Están conmigo? And so he's now attacking the Entonces very ahora él foundation está of his atacando church. los mismos fundamentos de esta You iglesia. see, without this foundation, Porque sin los fundamentos we could not be Seventh-day Adventists. no podemos ser adventistas del séptimo día. I showed you in our last Y el study pastor les mostró hace estudios pasados that we are who we are because of the message. que nosotros somos quienes somos por causa del mensaje. Amen. Go with me in your Bibles Quiero que vengan ahora en sus to the book Biblias of Corinthians. al libro de Corintios. What book are we going to? ¿A qué libro vamos? And I want you to notice how the Y devil quiero que noten cómo es que el diablo has introduced another gospel. ha introducido un nuevo evangelio. The Bible calls it another. La Biblia lo llama otro evangelio. And with that gospel, Y con ese otro evangelio there's also another spirit. también viene otro espíritu. And those who receive this Y other gospel aquellos que reciben este otro evangelio, receive this spirit that attend this other gospel. recibe este otro espíritu que asiste a este otro evangelio. Are you following? Están conectados. Watch this now. So we're going to the book of Corinthians. Vamos 2 entonces, Corinthians 11. estamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. What book are we going to see? ¿A qué libro vamos, hermanos santos? And I want you to notice this. Y quiero que noten lo siguiente. Chapter 11. And let's look closely at verse 2 and 3. Y vamos a ver de manera cercana versículos del 2 al 3. The Bible tells us something here. The Bible says, La Biblia nos dice, "For I am jealous over you with godly jealousy. porque os celo con celo de Dios, For I have exposed you or married you to one husband, porque os he desposado a un esposo, that I may present you as what type of church? para presentarnos como qué tipo de iglesia dice. Amen. Amén. Notice verse 3 now. Ven But- el versículo 3 dice, But más. when you use but, what does that signify? Cuando decimos esta palabra pero, ¿qué significa? And you're going to say the opposite. Que vamos a ver un opuesto. But Dice, I fear. más temo. Paul didn't say, but I'm happy. Pablo aquí no dice, pero me contento. ¿Qué dice? Aquí dice, más temo. Why? ¿Por qué temo? Lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Wow. Más temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su sutileza, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Do you remember what message Satan preached to Eve in ¿Se the Garden of acuerdan Eden? qué mensaje Satanás le dijo a Eva en el That, jardín that del Edén? caused her to be deceived. Ese mensaje que causó en ella el engaño, Come on. Thank you. la That you inmortalidad can del alma, have eternal life en in la que puedes disobedience. tener una vida eterna en desobediencia. Disobey God and you live forever. Desobedece a Dios y vive para siempre, And you become immortal. y llegarás a ser inmortal. You become not just immortal, you become like God. You become Llegarás God. a ser no solamente inmortal, sino llegarás a ser como Dios. For example, when you go to churches Por that ejemplo, teaches cuando vamos a las iglesias en las cuales enseñan that the dead que en donde los muertos are in heaven, están en el cielo, or they're in purgatory, o están en el purgatorio, or they're in hell, o de hecho están en el infierno. that's not biblical. Eso no es bíblico. That's a doctrine Esa es una doctrina invented by Satan himself. inventada por el mismo Satanás. And preachers who preach that idea Y los predicadores que predican estas ideas are servants of Satan son himself, siervos del mismísimo Satanás. re-echoing the same message from the Garden of Eden preached by the devil. Simplemente haciendo una recapitulación del mensaje que le fue dicho a Eva en el jardín del Edén.
That's not Christ's message. el cual no es un mensaje de The Cristo. Bible says when you La die, Biblia dice que cuando usted muere, you become unconscious. usted llega a ser un ser inconsciente And you don't go to heaven, y no se va ni al cielo you don't go to hell, ni al infierno. you go to the grave. Usted se va a la tumba And you remain there y unconscious se queda allí inconsciente until Christ, the archangel, hasta que blow the Cristo, trumpet el arcángel, toque la trompeta and wake up the dead. Are you y here? despierte y levante a los muertos. The only hope La for the única Christian to be esperanza, translated from earth to heaven is the resurrection. la única esperanza para un cristiano cuando muere es Jesús. La La resurrección, To be translated from ser- this earth. trasladado de la tierra al cielo, es la resurrección. But that don't happen until Jesus comes the second time. Pero eso no sucederá hasta que Cristo venga por segunda vez. And with this doctrine of immortality Y con esta comes the doctrina de doctrine, inmortalidad viene la doctrina communication with the dead. de la comunicación con los muertos. You know that in Ecuador, every November, people go to the grave to talk to the dead. Usted sabe que aquí en Ecuador se tiene por cultura en noviembre visitar a los muertos. That's not biblical. Y eso no es bíblico, That came out of paganism. eso salió del paganismo. That's not the message, by the way. Y ese no era el mensaje de él. But God said, give that message. Pero Dios me Amen. dijo, da el mensaje ahora. Amen. Father in heaven, please, Lord, Padre que estás en el cielo, por favor, as Señor, we study, ahora que vamos a we estudiar, plead for Holy Ghost power. suplicamos por el Espíritu de tu Santo, por el poder de tu Santo Espíritu. And I pray that your message will come forth Lloramos, without Señor, apology. para que tu mensaje no sea para pedir disculpas, It will come as a message that is not politically correct, sino que venga como un mensaje el cual se muestre políticamente correcto, que no es, que no es políticamente correcto, but a message that goes directly to the heart pero que sea un mensaje que vaya directamente al corazón to produce a transformation. para producir una transformación. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Watch this now, friends. So Paul continues, verse 4. Entonces, en el versículo 4, Pablo continúa diciendo, For if, notice now, for if he that cometh preacheth another who? wow, porque si alguno viene y predica a otro que So this Jesús, tells me that they are Entonces, counterfeit Christ esto nos dice que hay un falso Jesús, or o un Jesús, falso Cristo, plural. Hay muchos. o hay muchos Jesuses. Amen. Watch this now. He continues. Whom we have not preached of, Que el que os hemos predicado, or if ye receive another, what brethren? o si recibís otro que dice, Which Espíritu ye have not received, del que habéis recibido, or another gospel which ye have not accepted, u otro evangelio del que habéis aceptado, ye might well bear with him. bien lo toleráis. Go with me to Galatians now. Turn over to Quiero que Galatians chapter vayan 1. conmigo al libro de Gálatas. You see, this is what the devil is trying to do within God's true movement. Es por eso que el diablo está haciendo esto dentro del movimiento verdadero de He wants to Cristo. bring another gospel. Él quiere introducir un nuevo And evangelio. with that new gospel Y con comes, ese supuesto nuevo evangelio viene, a new or false spirit. viene un nuevo o falso espíritu. Galatians 1, begin at verse 6, the Bible says, Estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. La Biblia nos I dice, marvel that ye are soon removed from him that called you unto the grace of Christ unto another gospel. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Okay? Paul said, I can't believe it. Pablo está After you have diciendo, been taught the true no lo gospel, puedo creer después de haber sido enseñado bajo el verdadero you espíritu. receive another gospel. Estás recibiendo un nuevo. This Paul, verse 7 says, which Luego is en el not another, versículo 7 dice claramente, el cual no es uno nuevo, el cual no es otro, but there be some that trouble you sino que hay algunos que os perturban and would pervert the gospel of Christ. y quieren pervertir el In evangelio other de words, Cristo. Paul is saying En that otras there palabras, is Pablo no está diciendo, other
gospel. que no hay ningún otro evangelio. Anything else saying or pretending to be the gospel is a perversion of the true gospel. That's what he's saying. Cualquier otra cosa que esté diciendo que es nuevo evangelio, lo que Oh, está you haciendo es pervertiendo el evangelio verdadero. Amen. Because there's only one. Porque True solamente gospel. hay uno, Watch this evangelio now. verdadero. Continues. Continúa Verse diciendo, 8. versículo 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Let him fall under the anathema of God. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, que esté bajo maldición o sea anatema bajo la palabra de Dios. Are you following me, brethren? ¿Están conmigo, hermanos? It's a serious thing to preach gospel that is not biblical. Es algo serio el predicar evangelios que no son bíblicos, Because one falls Porque under the anathema cae of Almighty God. bajo el anatema de nuestro poderoso Dios Condemnation. o bajo condenación. Esa Notice palabra how it quiere decir continues. anatema. It continues. Continúa diciendo, Verse 9. versículo 9. As we said before, so say I now again. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez. If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, dejen lo que sea anatema, You get that? Verse 10 says, o que esté bajo condenación. For Versículo 10 dice, do I now persuade men or God, or do I seek to please men? ¿qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Are you listening? ¿Me están escuchando? Now watch this now, friends. Miren, amigos. I told you we are in a war. El pastor mencionó acerca de una guerra, Now listen to me carefully. y quiero que me escuchen con cuidado. In a war, En una guerra, the enemy ustedes saben, el enemigo needs to find a way necesita hallar un medio to reduce or to take away the weapons of their opponent. para reducir o quitar las armas de los oponentes. Because the weapons are what they use to defend themselves and to make war. Are you following me? O los instrumentos que utilicen para defenderse para hacer la guerra. Is the weapon, or the weapon. Es un arma, los objetos que utilicen. Amen? And our weapon Y nuestras armas is contained in the message, están en el mensaje, in the very foundation of this movement. en nuestros mismos fundamentos de este Stay with movimiento. me. Go with me now Quédense conmigo. to the Vengan book of ahora Corinthians. al libro de Corintios. 1 Corinthians chapter 4, Vamos a Primera de Corintios capítulo 4. and I want you to notice something here. Y quiero que noten algo aquí. 5, thank you. Verse 11. Primera de Corintios 5, versículo 11. Let me see. No, that's not chapter 5 one. No. Just a moment, brethren. Now, let me go to 2 Corinthians. Go over to 2. Vamos a saltar al libro de Segunda de Corintios. Alrighty. I missed my text. Other foundation can no man lay than that which is laid by Jesus Christ. Let me find the text. Give me a chance. I just slipped. I had the text slipped me in my mind right now, but I want to share it with you. It's very Déjenme important. darles el texto, se me fue de la mente, pero va a acordarse para darnos el texto apropiado. It isn't. You find it for me one. Other foundation. Just, huh? 1 Corinthians 3:11, please.
Primera de Corintios capítulo baby. 3, versículo 11, hermanos. Huh? No, we will get back to that text when we go in our study. Notice this now. We're going to begin at verse 11. Vamos a comenzar desde el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 3. Father in heaven, Lord, Padre que estás Dear en el my man, cielo, please. Señor, por favor, quédate en la mente del pastor, so I can remember para que el pastor pueda recordar all these verses. that todos are los necessary. versículos del mensaje, You know how the devil interferes. porque sabemos que el diablo interfiere. So we are just fallen flesh, Lord, that must Som- depend upon you. Somos solamente carne caída, Señor, y queremos depender solamente de ti. Thank you. In Gracias. Jesus' name En we el pray. nombre Amen. de Jesús oramos. Watch this now. So what the Bible says, Entonces la For- Biblia dice, hermanos, other foundation can no man lay than that which is laid, which is Christ Jesus. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amen. Amén. Notice verse 12. Noten el versículo Now, if 12. any man built upon this foundation, notice it didn't say upon these foundation, but say upon this foundation. Dice, y si alguno edificare sobre, no dice cualquier fundamento, está diciendo sobre este fundamento. Silver, no, gold and silver, Oro, plata, precious stones, piedras preciosas, wood, madera, hay, and stubble. heno u hojarasca. Notice now verse 13. Miren lo que dice el versículo 13. Every man's work shall be made manifest, La obra de cada uno se hará manifiesta, for the day shall declare it. porque el día la declarará. Because, watch this now, Porque, miren lo que it shall be viene, revealed by what, brethren? será revelada a través de qué? Por el fuego. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Then it says, if any man's work abideth or abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. So there's only one biblical foundation. Entonces solamente hay un fundamento bíblico. amigos. Go with me to Ephesians chapter 4. Vengan conmigo al libro de Efesios, Chapter 4. capítulo 4. What chapter, saints? ¿Qué capítulo, hermanos? Efesios Let's 4. begin at verse 11. Vamos a ver en el versículo 11. The Bible says, La Biblia nos dice, he that descended is the same also that ascended up for above all heaven, that he might fill all things. I'm reading verse 10. That is. vamos a leer el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Verse 11. Versículo 11. And he gave some apostles. El mismo dio a unos apóstoles. That's gifts. Esos son Some dones. prophets. Y a otros profetas. And some evangelists. Y a unos evangelistas. And some pastors. Y a unos pastores. And some what? Y a unos, ¿qué dice? Teachers. Maestros. For what reason? ¿Con Notice qué now. razón? Miren, For the perfecting, verse 12, for the perfecting of the saints, a fin de perfeccionar a los santos for the work of the ministry, para la obra del for the ministerio, edifying of the body of Christ, para la edificación del cuerpo de till Cristo, we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, and to a perfect man, a un varón perfecto, and to the measure of the stature of the fullness of Christ, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verse 15. Versículo 15. But speaking the truth in love, Antes hablando la verdad en amor, grow up into him. crezcamos, dice, en todas las cosas. Let me just pause to give welcome to my brothers who have just entered.
please. Déjenme darles la bienvenida a los hermanos que se nos presentan. We pray that you'll be blessed as you worship with us. Oramos para que todos ustedes sean bendecidos mientras adoramos. Please. Thomas Watson. Por favor, tomen asiento. All right, so here we see, friends, Entonces, aquí estamos viendo, the amigos, Bible tells us that there's only one que foundation la Biblia nos describe que solamente hay un fundamento that he has given to his people, en donde Él le ha dado a su pueblo, and because of this doctrinal foundation, y a causa de este fundamento doctrinal, we become his special llegamos a ser su pueblo especial. people. Amen. Amén. The people with whom Ese Satan pueblo con el cual Satanás is angry. está molesto. Are you following me? Están conmigo. Now watch this now. Miren, This conflict este conflicto will not decrease. no va a ir descendiendo, No, it will increase as we draw closer to the second coming of Christ. va a irse incrementando mientras más cercanos estamos a la segunda venida de Cristo. And right now, as I'm Y ahora speaking, mismo, mientras estamos hablando, the devil is now unifying el diablo está ahora unificando his people. su pueblo. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? And his people are found everywhere. Y su pueblo se halla en todas partes. And his people are in the majority. Y su pueblo está en la mayoría. That's why when you read Revelation chapter Es por 20, eso cuando leemos en Apocalipsis capítulo 20, Revelation 20 says Apocalipsis 20 nos that dice those who will be lost que aquellos que se perderán will be as the sand and the seashore. serán como la arena del mar. They cannot be numbered. No pueden ser nombrados. In comparison to those that will be saved, En comparación con aquellos que serán salvos, those who are lost will be in the majority. aquellos que se perderán estarán en la gran mayoría. Are you following? ¿Están conmigo? And that's why Y es Revelation por 12 eso que Apocalipsis 12 tells us that God's lost nos a true dice church. que la iglesia de los tiempos del fin, El verdadero iglesia del fin la verdadera iglesia del fin, is not a church that contains a large membership. No. no es una iglesia que contiene una gran membresía, It no. says it is a Dice remnant. que será un remanente. What is a remnant? ¿Y qué es un remanente? The last part of a material, a small portion. Es una pequeña porción de lo que sobra. But the Bible describes them as faithful La Biblia la describe como fiel in obedience to God's commandments. en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Amen, brethren? Amén, hermanos. Now listen carefully. Y quiero que me escuchen ahora con atención. So right now, Entonces, ahora there's a mismo unity, hay una unidad, a counterfeit unity falsa that is now transpiring que while ahora I'm mismo preaching. está sucediendo mientras predica el pastor aquí. It's happening in government. Está sucediendo en los gobiernos. Are you listening to me? ¿Me escuchan? It is transpiring Está in sucediendo all the churches. en todas las iglesias. And listen to me, those who are Y quiero apostate que me escuchen. Aquellas que son apóstatas, in God's true church, incluso en la iglesia de Dios, Verdadera de de la Dios. iglesia verdadera de are Dios, also uniting. también se están unificando. You heard Usted ha Pope John escuchado Paul, when he was alive, called for the unity of all churches, al Papa Juan Pablo II llamar por unidad cuando estaba vivo, por todos los por iglesias. todas las iglesias. With the Pope Con el Papa being acknowledged as the universal religious and Re- political leader, reconociendo, what? as the religious and political leader of all the churches in the world, Siendo reconocido por los líderes políticos del mundo. or to be, watch this, friends, Ujú. cabeza Como cabeza, siendo reconocido of por, church and state. por las iglesias y el Estado. That's why you notice that every government on the planet Es por eso que usted ha notado que cada gobierno en el planeta have representatives that Tiene- goes to the Vatican. tiene representantes que van al Vaticano. And when they go, what clothes do they wear? Y cuando van, ¿cuán cercanos No, están? ¿qué tipo de ropa usan? ¿O qué tipo de ropa está usando? Black. Vestimenta negra. And the Pope is always in white. Y el Papa siempre está en You know what that vestiduras signifies? blancas. ¿Saben qué That significa the eso? Pope is superior both El- religiously and politically to all these leaders. Que el Papa es superior en ambas partes, política y religiosa. And that's why when they go, Y es por eso que cuando the van, women, the wives,
wear black, all black with veil. Las esposas de los representantes de los países visten una protección o un velo negro. También ropa negra. You don't understand this? ¿Sí me entienden esto? Watch this, friends. Miren, While this is transpiring, mientras todo esto está sucediendo, the devil is intensifying el his diablo está wrath intensificando su ira against a particular en group of people, contra de ese grupo particular de gente, the faithful los fieles, in God's true movement. los fieles que están en el movimiento verdadero de Dios. Watch this now, friends. Miren, In this conflict, en este conflicto, you cannot sit on the fence. usted no puede sentarse ahí en el borde o en la Are you following? baranda. All of us are involved in this conflict. Todos nosotros estamos involucrados en este I don't conflicto. care who you are, Y no importa quién sea usted, white, sea de tez blanca, black, negro, Latinos. latino, Are you listening? Bonitas, feas, todo include in this war. todo está incluido en esta guerra. You listen carefully. Y quiero que me escuchen con The atención. things you do daily Las cosas que ustedes hacen diariamente reveal who have your allegiance. revela con quién tiene usted alianza. Are you following me? Están Watch conmigo. this now. I told you Miren, yo les that dije the devil knows that he's going to lose this battle. que el diablo sabe que va a perder esta batalla, But he's trying to defeat God's final special forces y está tratando de destruir a la armada especial de Cristo by destroying their foundation. al destruir sus fundamentos. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Watch what this says. Let me your phone now. Linus, tú necesitas que yo mande a ti. I want to read you a statement that was made in the 1800s by a prophet. Quiere leerles una cita de la profeta en los 1800. Notice this. I'm reading from a book called Selected Messages, Volume 1, page 204 in English. Give her the page in Spanish, please. La página en español es tomada del libro, el primer tomo de Mensajes Selectos, 238, párrafo 3. Listen carefully. Quiero que escuchen con The atención. enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Do you know that the devil is interested in reformation in God's church? ¿Saben que el diablo está interesado en esa reforma en la iglesia de Dios? But this Christian, if the Pero devil pregunta, want a reformation, is that a true reformation or a counterfeit? si el diablo quiere una reforma, ¿será una reforma verdadera o una reforma falsa? Watch this. Miren, And this reformation would consist in what? In giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith y and que, engage in a process of reorganization. y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, Do you get that? y que, By the way, había de pause there comenzar for a moment. en un proceso de Pause there for a reorganización. moment. Vamos a Go with me pasar a to otra parte. Go with me to 1 Timothy. Quiero que vengan conmigo al libro de Primera de Timoteo. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Chapter 3. Vamos al capítulo 3 de Primera de Timoteo. And we're looking closely at verse 15. Y vamos a ver de manera cercana el versículo 15. And notice what the Bible says to us. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. I want you to notice what the Bible says. Y quiero que noten lo que la Biblia nos dice. But if I tarry long, Para que si un tardo, momento. Okay. We wait on those who are still searching. And while you're searching, let's pray. Father, mientras ustedes buscan, vamos a orar. Padre que estás en el cielo. Lord, this is a special occasion. Señor, este es un momento especial. We plead, Lord, Suplicamos, Señor, for Holy Ghost power. por el Espíritu, por el poder de tu Santo Espíritu. We ask that you will come down the corridors of heaven Pedimos, Señor, que tú desciendas de los corredores del cielo and tabernacle with us today. y te quedes con tu santuario aquí con nosotros. And as you abide with us, dear God, Y mientras permaneces con nosotros, Señor, make the message clear haz de este mensaje sea claro, with mighty conviction con convicción poderosa and with converting power. y con un poder convertidor. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. So watch this now. The Bible says
Entonces la 15, Biblia dice en el but if versículo I 15, tarry long, pero si tardo, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Notice now, which is a church of the living God. la cual es la iglesia del Dios viviente. Notice now the characteristic of this church. Noten esa característica de la iglesia, That is the living church, is the church of the living God. que está diciendo que esa iglesia es la iglesia del Dios viviente. Notice now, Miren lo que dice, the pillar and ground of the truth. columna y apoyo de la verdad. So the true church Entonces la iglesia verdadera have what? tiene que Pillars of truth. pilares de What verdad. is the purpose of a pillar? ¿Cuál es el propósito de un pilar? Come on. Thank you, to sustain. Gracias. Sustain what? Sostener, pero ¿qué cosa? The building. El edificio. If you destroy the pillars, Si what happens? usted quita las columnas, los pilares, ¿qué sucede? The house what? Caving. La casa se cae. You listen to me. ¿Me escuchan? So if the devil can Entonces, destroy si el diablo puede destruir this foundation, estos pilares, what will happen? ¿qué sucederá? Then his church Entonces su cease to iglesia exist. dejará de existir. And if, listen carefully, visitors and friends, Y quiero que me escuchen visitas y amigos. watch this. Miren, If God's true church cease to exist, si la iglesia verdadera de Cristo deja de existir, then he has no witnesses. entonces ya no tiene más testigos. Question, what's the purpose of a witness? Pregunta, ¿cuál es el propósito de un testigo? Talk to me. Háblenme. To vindicate, El vindicar, to tell the truth. el decir la verdad. Amen? Amén. So the devil knows that Entonces, without the truth, El diablo sabe que sin la verdad man will perish. el hombre perecerá. Remember, I showed you from 1 Acuérdense que les Thessalonians, mostró 2 del Thessalonians libro chapter 2, de Segunda de Tesalonicenses chapter capítulo 2, 2, verse 13. capítulo 2, versículo That God 13, has chosen man to be saved Dice by que Dios- obedience to the truth. que Dios eligió que el hombre se salve a través de la obediencia a la verdad. Amen, brethren? Amén, hermanos. You see, we have to be saved Entonces, based on truth. sí, podemos ser salvos basados en la And verdad. the devil's mission is to destroy Y the la pillars misión del diablo es destruir los pilares, so man will not have a knowledge of the truth. entonces el hombre no tenga conocimiento de la verdad. So stay with me. Let's go back to the statement. Vamos de regreso a la cita. Notice this. Were this reformation to take place, Donde esta reforma tome su lugar, let's read this statement again. Were this reformation to take place, si se efectuara esta reforma, what would result? ¿qué resultaría? Listen, Escuchen, the principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church. The which church? los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia, ¿ha dado qué? But ¿qué iglesia? No. Pero ¿a qué iglesia dice? Ajá, dice a la iglesia remanente. Thank you. Remember I showed you Acuérdense que el pastor les mostró that the church that Satan is upset with que la iglesia con la que está enojado Satanás is what church? es qué iglesia. By the way, for my visitors who weren't here, Para las visitas que están aquí con que nosotros, ellos no están acá cuando nosotros mira este versículo, I want you to see for yourself. Go with me, quiero que Revelation vengan, que 12. vean con nosotros lo que no vieron antes. Revelation chapter 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Listen to me carefully, friends. Quiero que me escuchen con atención. I want you to see how God carefully Quiero que ustedes mismos vean cómo Dios cuidadosamente tells us who are his people. nos dice quiénes son su pueblo. Notice what it says here. Miren lo que dice. Revelation chapter 12, verse 17. Apocalipsis 12, 17. And the dragon was brought with the woman. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Woman signifies what? ¿Mujer significa qué? How do Iglesia. we know that? ¿Cómo sabemos eso? We showed you before from Se les Jeremiah 6, mostró desde el libro de Jeremías en el capítulo 6, verse 2. en el versículo This 2, woman is God's church. que la mujer, que su mujer es la iglesia de Dios. Symbolize God's Y church. eso Watch this simboliza now. la iglesia de Dios. The dragon was brought with the woman Miren, entonces el dragón está enfurecido con la mujer and went to make war with the remnant of her seed.
y se fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente, which do what? los cuales, ¿qué dice? That keeps Que guardan, what? ¿qué cosa? The commandments. Los mandamientos, All 10. todos los 10. And in the 10 is included Y en esos 10 está incluido what is called the 7-day Sabbath. el que es llamado séptimo día, el sábado. Amen? No Amen. domingo, no. No el domingo, No Friday, tampoco viernes, no Wednesday, no. no menciona miércoles, The Sabbath. dice el sábado. The Catholic Church says that they are God's church, but the Bible tells me something else. La iglesia católica dice que ellos son la iglesia de Dios, pero la Biblia me dice otra cosa, Because the Catholic Church porque la iglesia católica don't keep 7-day Sabbath. no guarda el séptimo They día. keep what day? ¿Guarda qué día? Sunday. El domingo. By the way, they boast that Sunday is the mark of the Pope's authority. De hecho, el domingo es la marca de la autoridad del Papa. That's what the Catholic Church boasts in their catechism. Es por eso que eso ellos lo ponen en su catecismo. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? But the Redman Church Pero la iglesia remanente keep God's seal, which is the 7-day Sabbath. guarda el sello de Dios, el cual es el sábado, el Are you séptimo listening día. to me? ¿Me están escuchando? Hear me carefully, friends. Quiero que me escuchen So I con want you to atención. follow now as we read a bit more in this book. Entonces, ¿quiere seguir leyendo un poco Were más de la this cita? reformation to transpire, what would result? La pregunta vuelve a decir, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? The principles of truth that God in His wisdom has given to the Remnant Church would be discarded. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Our religion would be changed. Sería cambiada nuestra religión. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. A new organization would be established. Una nueva organización se establecería. Books of a new order would be written. Se escribirían libros de una nueva A orientación. system of intellectual philosophy would be introduced. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Notice now, the Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Miren lo que dice, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. The leaders would teach that virtue is better than vice. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. But God being removed, they would place their dependence upon human power. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano. Their foundation would be built upon sand. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, And storm and tempest y la tormenta y la would tempestad sweep away. barrerían Destruction. esa estructura. We are living in that very moment. Hermanos, estamos viviendo en ese mismo momento. So, friends, as I explained to you, Así que, hermanos, this mientras les conflict explica que este conflicto has been transferred to earth. Please put my ha PowerPoint sido up. transferido a la tierra, And I want to show you now, quiere mostrarles ahora, for a brief moment, por un breve, corto tiempo, as we go to our study on the street. Please, sister, quickly. vamos We brevemente al started- estudio. And this subject, the fight, the good fight of faith. Acuérdense que iniciamos este estudio de la buena batalla de la fe. We cover all of this information before. Ya Let's move cubrimos on. esas citas, así que vamos a continuar. Now, this is new information. Y aquí está la nueva información. How does inspiration describe the last days of Earth's history? ¿Cómo describe la inspiración los últimos días de la historia de la tierra? Remember, I told you that Acuérdense que Satan yo les dije is que Satanás intensifying está this conflict. aumentando, está intensificando este conflicto. And as he intensifies the conflict, stay with Y me, mientras lo intensifica, you're going to see ustedes van a ver that morality in the churches and in society que la will decrease. moralidad en las iglesias y en la sociedad van a ir decreciendo, Are you va, listening to me? va a friends? disminuir. The world will become
El mundo llegará a ser a very dangerous place to live. un lugar muy peligroso en donde vivir. Watch this. This Miren. problem Este problema will not only characterize no solamente caracteriza the world, a la obra, no, the world. al mundo, It will characterize the churches. sino que caracterizará a las iglesias. It will be seen in education, Será visto en educación, in science. será visto en Do you ciencia. know that some of the most dangerous place ¿Sabían ustedes que el lugar más peligroso to go for medical attention is the hospitals? para ir a recibir una atención médica son los hospitales? Right here in this country, in Guayaquil. Listen carefully to me. Ahora mismo aquí en Ecuador, en Guayaquil, A young lady went for medical treatment. una jovencita fue al hospital para buscar atención médica When she got there, y cuando llegó allí they put her under anesthesia. le pusieron anestesia, She, bajo she didn't anestesia. need it, Ella no necesitaba anestesia and she never woke up. y lastimosamente nunca despertó. They changed her cedula. Cambiaron su número de cédula, They changed her name. cambiaron su nombre, They changed her photo. cambiaron su foto, su This identidad. hospital Y decía, este hospital is connected to the government. está conectado al gobierno. When the parents came Así que cuando los padres de esta jovencita llegaron at this hospital to find their child, para buscar a su hija, she was already dead. esta jovencita ya estaba muerta. They took her organs and sold it for millions. Tomaron los órganos de esta jovencita y los vendieron por It millones. was in the news. Y eso estaba en las noticias. Are you listening to what I'm saying to you, ¿Me friends? están escuchando lo que les digo, amigos? Not only just that, No solamente eso, they lied to the world. le están mintiendo al mundo. They did. You remember when we had that pandemic? Eso lo hicieron. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la pandemia? Thank you. Now watch this, friends. Miren, amigos, They gave the world a ellos certain remedy, le dieron al mundo un supuesto remedio, which is now causing the death of millions. el cual ahora está causando la muerte de millones. And those who are not yet dead are developing all types of cancer and all sorts of disease. Y aquellos que aún Overnight. no mueren están desarrollando de la noche a la mañana enfermedades rápidas como cáncer, Aggressive. paros cardíacos, de golpe Are you listening to what I'm saying? y agresivos. ¿Me están escuchando? When you lo que go les to digo? education, Cuando hablamos de lo que es educación, these teachers are no longer teachers. estos maestros ya no son más maestros. No, they are just, listen to me, they are just agents to doctrinate our children, Ellos solamente son agentes para adoctrinar a to nuestros niños, accept homosexuality, transgenderism a que ahora acepten este transgénero o este homosexualismo as something normal, natural. y lo acepten como algo natural, algo normal. Are you listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les digo? The Bible tells us La Biblia nos dice that in the last days, que en los últimos días the world el mundo will be, this planet will be a perilous place. llegará a ser un lugar más peligroso. Go with donde me in your vivir. Bible. Notice this. Quiero que vengan conmigo a la Biblia. We're going to the book of Timothy, Vamos al libro 2 de Timothy chapter 3. Notice this. Segunda de Timoteo, capítulo 3. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice this, Father, Lord, please. Padre, por favor, As we Señor, study, please. ahora que estamos estudiando, We plead for the unction of the Holy Ghost suplicamos power. por la unción de tu Espíritu Santo. In Jesus' name we En el pray. nombre Amen. de Jesús oramos. Amen. Watch this now. So we're looking at what book are we going to? Vamos, ¿en qué libro estábamos? Chapter 3. Notice this now. Capítulo 3. Vamos a We're going ver. to begin at verse 1. The Bible says, La Biblia nos dice en el versículo 1, This know also también sabed esto, that in the last days. que en los últimos días, ¿En qué días? ¿cuándo? Watch this. Miren lo que dice, Perilous times shall come. peligrosos tiempos vendrán. Question. When did Paul pen this? How Pregunta, long ago? ¿hace cuánto tiempo escribió Pablo esto? 2000 años atrás. 2000 años atrás. No question. Pregunto Are we entonces, living in the fulfillment of this prophecy? ¿estamos viviendo en el cumplimiento de esta profecía? Yes, friends. Sí. Watch this. Entonces, miren,
For men, why will it be so why would it be so dangerous? ¿Por qué va a ser un lugar tan peligroso? Notice. Miren lo que dice. For men shall be lovers of what? Porque habrá hombres amadores de qué? Covetous, Avaros, boasters, vanagloriosos, proud, soberbios, blasphemers, blasfemos, disobedient to parents, desobedientes a sus padres, unthankful, malagradecidos, unholy. sin santidad. Verse 3. Versículo 3. Without natural affection. Sin afecto natural. When a man desire intimacy with another man, that's not natural. Cuando un hombre desea estar con otro hombre, eso ya no es Or a natural. woman, O viceversa, a una man want to mujer be con una beast, that's mujer. not natural. O un hombre con un animal, eso ya no es natural. No, friends. No, amigos. Truth breakers, Desleales, false accusers, dice calumniadores, incontinent, incontinentes, fierce despisers of those that are good. crueles y aborrecedores de los que son buenos. Are you hearing that, friends? ¿Están escuchando todo eso? Have you heard of the assassination of a young man in the United States? He was just giving a speech at a university. ¿Ha escuchado usted de ese gran asesinato de una mujer en Estados No, un Unidos? hombre. De un hombre que asesinó a una mujer en Estados No, no, Unidos. no. Un hombre que ellos asesinaron. Ah, un hombre que... Ok. Que asesinó a este muchacho. He was just at one of those universities debating the subject of conservatism. Estaban haciendo un debate acerca de un tema de conservacionismo, The importance of maintaining de la importancia de mantener the custom La- of the American las people costumbres de los norteamericanos, that is based upon their constitution. que estaban basadas en su constitución. Are you listening to what I'm saying to you? ¿Me están escuchando lo que les dice? And they killed him on live. Y ellos le mataron On live television, brethren. en vivo, mientras salían las noticias en vivo. Haters of those that are good. Aquí dice clarito, aborrecedores de los que son buenos. Those who want to do good in society, they are Aquellos que- hated by those who want to do evil. Aquellos que son buenos y quieren hacer algo bueno en la sociedad son odiados por los que quieren hacer lo malo. Watch this, friends. The Miren, Bible continue, verse 4. la Biblia traitors. continúa diciendo en el versículo 4, traidores, Heady, impulsivos, high-minded, vanidosos, lovers of pleasures more than lovers of God. amadores de placeres más que amadores de Dios. Now watch this. If I go out Miren, si el pastor sale to Quito a Quito and I make a big announcement y hace un gran that anuncio we're going to have a evangelistic series, en la que vamos a tener series evangelísticas, you can count who would come. Maybe not even one. usted podrá contar cuántos llegarán, incluso no ha de contar ni uno. But you tell them that you're going to have a football game Pero si les dice, vamos a tener un campeonato de fútbol there in Condado. ahí en el condado, Police block the street. You can't la, pass. la policía empieza a cerrar las vías para que no cruce. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Lovers of pleasures more than lovers of God. Amadores de placeres seculares más que amadores de Dios. We are living Y in nosotros that estamos time. viviendo en esos momentos. And by the way, this is not only a Y problem de of the hecho, world. este no es solamente un problema mundial. No, this problem Este characterizes the problema churches. caracteriza a las iglesias. No, but by the way, when people go to invite Cuando la their gente, neighbors to church, cuando la gente está siendo invitada por sus vecinos a la iglesia, church members tell them, come, we're going to have football, we're going to have this game, we're going to have that. los miembros de iglesia les dice, vengan, porque vamos a tener partidos de fútbol, vamos Or a partido tener de este, de un- este. un- Are you following me? juegos. ¿Me siguen? And those who claim that they are faithful Christian or Yeah. faithful Catholics, Y aquellos que claman ser católicos fieles o cristianos fieles, you invite them to come and hear the word. No, but you invite them to un fiesta. ustedes no le invitan a escuchar la palabra de Dios, ustedes le invitan No, a no, una no, no. fiesta. Invita a ellos para escuchar la palabra. Ellos no aceptan. But invita a un fiesta. Ahí. Ahí van. Ujú. Y después, domingo, ir, Y después van el domingo. confesa su pecado a un hombre que es pecador también. Have mercy, have mercy.
They go and confess their sins to a man who have problem with fornication Le van y confiesan sus pecados a otro hombre, el cual también ha cometido o fornicación. que tiene problema con fornicación, diciendo que ellos son santos. Are you listening to what I'm saying to you? ¿Me están escuchando lo que les digo, hermanos? Men who call themselves Hombres que se llaman a sí mismos priests. sacerdotes. Men who, when they hear the confession of the ladies, Hombres que escuchan las confesiones de mujeres. they want the woman to describe in detail how they committed the sin of intimacy. Ellos quieren que la mujer se confiese dando detalle de su pecado, The intimidad. de su intimidad. Detalle del And, pecado que cometió en that intimidad. tickle these men. Y eso les enciende a estos hombres. More friends, the Bible says Amigos, there's la Biblia one dice mediator que solamente hay un solo mediador between man and God. entre Dios y los hombres. Who's that? ¿Y quién es él? The man Christ Jesus. El hombre que es llamado 1 Timothy Jesús. chapter 5. Primera de Timoteo capítulo 2. 5 versículo 2. We don't go to a man, friends, we go to Christ. No debemos ir a un hombre, debemos ir a Cristo. Notice verse 5 now. Noten lo que dice el versículo 5. Having a form of godliness. Teniendo apariencia de piedad. Having what, brethren? ¿Teniendo qué? Question. Who Pregunta. pretend to be Christian? ¿Quién pretende ser cristiano? No question. Is the Pregunta. world pretend to be a Christian? ¿El mundo pretende ser cristiano? Who pretend to be Christian? ¿Quién pretende ser Those who cristiano? profess to be followers of Christ. Aquellos que profesan ser seguidores de Cristo. Paul says in the last days, Pablo dice que en los postreros días 99% of church members, el 99% de los miembros de iglesia, be Catholic, Baptist, Presbyterian, Adventist, sea cualquier denominación, adventista, presbiteriano, testigo de Jehová, católico, will just be pretenders. será meramente un pretencioso. Are you listening? Having a form of godliness, Dice, teniendo apariencia But de notice now, piedad, but Noten lo que dice. denying the power mas thereof. negando la eficacia de ella. From such turn away. Y dice, de estos evita. Have mercy. Wow. Perilous times are before us. Listen carefully. Nos esperan tiempos peligrosos. Everyone who has a knowledge of the truth should awake and place himself, body, soul, and spirit, under the discipline of God. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y colocarse cuerpo en alma, mente, bajo la disciplina de Dios. Why? ¿Por qué? The enemy is on our track. The who? Porque el enemigo nos está persiguiendo. ¿Quién? Watch this. We must be wide awake on our guard against him. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. How? ¿Cómo? We must put on the whole armor of God. Debemos revestirnos de la armadura completa de Dios. Come on. ¿Cómo debemos revestirnos? Thank you. We must love. By the way, we must follow the direction given through the spirit of prophecy. Debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Now, visitors, Visitas. you must be wondering, what is that phrase, spirit of prophecy? Quizás se estén preguntando qué quiere decir espíritu de profecía. Let me give you Bible now. Déjenme darles Biblia breve. Go back with me to Revelation 12 for my visitors. Vengan conmigo a Apocalipsis 12, Verse 17. a Notice it. mis visitas, versículo By the way, 17. before we go to Revelation, let's go to Isaiah, where we find this word, Antes de ir a Apocalipsis, vamos al libro de Isaías. chapter 8, verse 20. Isaías 8, versículo 20. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos? Notice the phrase now. Quiero que noten esa frase. So the Bible says this in verse 20. En el versículo 20 la Biblia dice esto. To the law, A la ley, what is the law? ¿qué es la ley? The 10 Commandments Los 10 mandamientos given to Moses on tables of stone. dadas a Moisés en tablas de So the piedra. Bible says to the law Entonces la Biblia dice a la ley and to the testimony. y al testimonio. If they speak not according to this word, Si no les hablare acorde a esto, what is not in them? ¿qué no está en ellos? There is no light in them. No hay luz en ellos. No question. Pregunta. We just learned what the law is.
Acabamos de aprender qué es lo que es la ley. The law is the Ten Commandments. Y la ley es los 10 mandamientos. Amen? Amén. Now watch this. Jesus, in Matthew Jesús, chapter 5, en el libro de Mateo, en el capítulo beginning at verse 5, 17, en el versículo he 17, said, think not that I come to destroy the law or the prophets. dice, no penséis que vengo a destruir o a abrogar la ley ni a los profetas. Now question. Pregunta, Notice something here now. noten algo allí. In Isaiah, En el libro it de said if they Isaías speak dice not according to the law que si no hablaren conforme a la ley and to the testimony, ni al there's no testimonio, light in it. Watch it now. no hay luz en ellos. The word testimony La palabra testimonio is synonymous with prophet. es un sinónimo de profeta. Are you following me? ¿Me entienden? In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, wherever God's law was promoted, there was always a prophet. donde quiera que se promovía una ley La de Dios, ley de Dios. donde se promovía la ley de Dios, There was always había a prophet. siempre había un profeta. Are you listening? ¿Me escuchan? When the people reject the law, Cuando el pueblo rechazaba la ley, God removed the prophet and he removed his law. Dios quitaba a su profeta y su ley. When he wanted to bring the people back to God, Y cuando quería traer al pueblo de regreso hacia he Dios, sent a prophet. enviaba a un And when profeta. the prophet comes, Y cuando llegaba ese the profeta, prophet revived the importance of the el Ten Commandments. profeta reavivaba la importancia de los 10 So mandamientos. that's why Jesus says Es por eso que Jesús that he dice came to fulfill what was que- written in the Ten Commandments and in the writing of the prophets of the Bible, beginning at Moses. que Él vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, No, in the law en la ley and in the writings of the y en prophets, los escritos de los profetas, beginning desde- at Moses. comenzando desde Moisés. Why Moses? ¿Por qué Moisés? Moses was the first prophet of the Bible to write. Moisés fue el primer profeta en la Biblia en escribir. He wrote the first 5 books of the Bible. Are you hearing? Escribió los primeros 5 libros de la Biblia And wrote the book of Job. y escribió el libro de Job. Are you following me? So notice now. Entonces, miren, Go with me now to Revelation. ahora sí vamos a You're going to Apocalipsis. find the same expression, testimony of Jesus. Van a escuchar la misma expresión testimonio de Jesús. What book are we going to? ¿A qué Quickly. libro íbamos, hermanos, brevemente? Chapter 12, Apocalipsis 2, verse hermanos, 17 again. versículo 17. And the dragon was wroth with the woman. El dragón se enfureció contra la mujer. Went to make war with who? ¿Fue a hacer guerra con quién? Version you're reading as if you're hungry. Están leyendo como que estuvieran ya con hambre. Thank you, Henry. Gracias, Henry. Of her seed, which keep what? El remanente de la simiente de ella, los cuales guardan qué? And what they have. ¿Y tienen qué? No, so the question is now, what Entonces, is the La testimony pregunta of es, Jesus? ¿cuál es el testimonio de Jesús? Then the Bible defines La testimony of Biblia Jesus describe al testimonio de Jesús to be spirit of prophecy. el ser como el espíritu de profecía. But let me give you Bible. Revelation 19:10. Déjenme darles Biblia, Apocalipsis 19:10. What book are we going to? ¿A qué libro vamos? Notice what it says now. Miren lo que dice ahora. And I fell at his feet to worship him. Y yo me postré a sus pies para adorarle. And he said unto me, Y él me dijo, see, thou do it what? mira, no lo hagas. For I am thy fellow servant Yo soy consiervo tuyo and of thy brethren y de tus hermanos that have what? que tienen que el testimonio de Worship. Jesús. Now, notice how it defined now what is the testimony of Jesus. Miren cómo lo define al testimonio de Jesús. Notice now, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of what, brethren? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Now watch this now. I'm going to give you the same account. Ahora, les voy a dar la misma palabra, frase o cuenta. You're going to see that John, a second time, Y ustedes van a ver que Juan, por segunda vez, fell down to worship the angel. se postró para adorar al ángel. The angel said, don't do it. Y el ángel le dijo, no lo hagas. But notice that he used another word which is synonymous with spirit of prophecy. Pero noten que va a usar una diferente palabra que es sinónimo al espíritu de profecía. Notice, Revelation 22. Vamos a Apocalipsis 22. What chapter are we going to? ¿A qué capítulo nos vamos? 22. Notice this. Miren, Notice verse 8. vamos and al 9. versículo 8 y 9. And I, John, saw these things Y yo, Juan, vi y oí estas and cosas. heard them. Y después que las... And when I had heard them, heard and seen,
Después que las hube oído y visto, I fell down to worship before the feet of the angel, Me pos- which showed me these things. me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Notice now what the angel explained now. Y miren lo que cómo le Then explica said el ángel. he unto me, Y él me dijo, see thou do it, what, brethren? mira, ¿qué dice? Que Why? no lo hagas. For I ¿Por am qué? thy fellow, what, brethren? Porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo And thy brethren, notice now, y de tus hermanos, the prophets, los profetas, and them which keep the sayings of this book worship God. y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. So notice here, so the Entonces, spirit noten of aquí prophecy que el is espíritu de profecía synonymous es un sinónimo of prophets. de profetas. So God's lost their true church Entonces, la iglesia verdadera de Dios have a prophet. tiene una profeta. By the way, my visitors, I was just reading De hecho, mis from visitas that solamente prophet. les leí de esa profeta. Amen. Amen. Baptists don't have it. Catholics don't have it. Los católicos, los bautistas no la tienen. No, what Catholic have is Mary. Lo que los católicos tienen es María. And that's not the biblical Mary, by the way. Y de hecho, esa María no es la María bíblica. That the Mary of the Catholic Church is Semiramis. Esa María que tienen en el catolicismo es Semiramis. Semiramis was the mother of a man in the Old Testament called Nimrod. Semiramis fue la madre de un hombre llamado en el Antiguo Testamento Nimrod. And Nimrod was the founder of ancient Babylon. Y Nimrod fue el fundador de la antigua Babilonia. And Semiramis was the founder Y Semiramis fue la fundadora of the religion of ancient Babylon. de la religión de la antigua Babilonia. And Semiramis claimed Y that she Semiramis was born without sin. decía que ella había nacido sin pecado, She was immaculate. que ella era inmaculada. Are you following? And that she was a member, that she could intercede for sinners with the gods. Y que ella era un miembro que podía interceder por los pecadores con los dioses. And the Catholic Church Y que la Iglesia Católica changed the name Semiramis cambió el nombre Semiramis and placed Mary there. y la puso como María. Then watch this, Semiramis, Y luego as I Semiramis, told you, had a son called Nimrod. como yo les dije, tenía un hijo llamado Nimrod. In some places, he was also called Tammuz. En otros lugares es llamado Tamuz. And she claimed that Nimrod Y ella, was the Messiah that was prophesied in Genesis 3:15. y ella decía que Nimrod era el Mesías que era profetizado en Génesis 3:12, 3:15. Are you following me? ¿Me siguen? Let me get what I just said to you. Now watch this. Miren, That's a false system. There's only one church, friends. todo eso es falso porque hay una sola iglesia. And listen to me carefully. Y As I'm quiero que closing me here. escuchen cuidadosamente mientras cerramos ya aquí. There's going to be a religious war. Va a haber una guerra religiosa. Revelation chapter 13 says Apocalipsis 13 nos dice that the United States of America que los Estados Unidos de América will establish what is called the image of the beast. establecerán lo que es llamado la imagen de la The image bestia. of the beast is simple. It's a union of La church and imagen de state, la bestia es simple, es la unión de la iglesia con el Estado, where the church can control the state. en donde la iglesia podrá controlar al Estado. Are you following me? ¿Están conmigo? America will pass that law in Estados America. Unidos establecerá esa ley allá en su país. Then Revelation 13 says Y luego Apocalipsis 13 she dice will say to the rest of the world, que le dirá al resto del mundo, establish an image just like us. establece la imagen así And como remember, nosotros lo hicimos. America is now the superpower of Y the world. acuérdense que ahora Estados Unidos es el superpoder del mundo. And listen to me, the Bible Y says escúcheme, la Biblia dice Ecuador, que Ecuador, Peru, Perú, Jamaica, Jamaica, Inglaterra, Inglaterra and every country on the globe y todo país en el mundo will pass a law uniting church and state. establecerá una ley en donde permitan unificar la iglesia con el When Estado. this happens, Y cuando esta unión they suceda, will make the Pope the head of church and state universally. harán que el Papa sea la cabeza o el jefe de todo el mundo, De Estado y Iglesia. tanto de Estado como de iglesia. And they will decree Y una vez hecho eso, declararán one day of worship, un solo día de adoración, Sunday.
el domingo. The Bible calls it the mark of La the beast. Biblia lo llama, esa es la marca de la bestia. The beast system is the Catholic system. El sistema de la bestia es el sistema And católico. the Bible gives 20 marks of Y la identification Biblia to know nos da what incluso power 20 características de identificación para saber qué poder is the beast. es la And bestia. there's only one institution on the planet fulfilling it, is the Y Catholic Church. solamente hay una institución que cumple con esas 20 características y es la Iglesia Católica. And one of those characteristics Y una de esas características is blasphemy. es que habla blasfemias. And the Bible says that Y blasphemy la Biblia dice que blasfemia equals es igual a man claiming power to forgive sin. a un hombre que clama tener poder para perdonar pecados. Mark chapter 2. Eso está en Marcos capítulo 2. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? And that's why you have in the Catholic Church Yes. confessional. Y es por eso que en la Iglesia Católica existe el confesionario, For the members not to go to Christ, but to go to the Church of para que Rome. los miembros no vayan a Cristo, sino que vayan A un a un sacerdote. sacerdote, a un cura. Are you following me, friends? ¿Me siguen, amigos? You get what I just said to you. And another act of blasphemy based on John Y chapter 10 otro acto de blasfemia basado en Juan capítulo 10 is when a man claims to be equal to God es cuando un hombre clama ser igual a Dios or the representative of God. o ser el flesh. representante de Dios aquí en carne. The popes Y los papas claim that they are not only the representative of Christ, they are Christ in the flesh from their own catechism. claman no ser solo representante de Cristo, sino ser Cristo mismo en su propio catecismo. When you read the catechism, right, brothers, I have plenty catechism. El pastor tiene muchos de esos Catechism. catecismos. Are you listening to me? ¿Me escuchan? So listen me carefully. Entonces, This quiero que me escuchen con church- atención cuando les digo que esta iglesia, The Bible says la one of- Biblia dice she would murder the saints of God. que esta iglesia asesinará a los santos de Did you Dios. know that history shows that the Catholic Church is responsible for the death of over 200 million Christians? ¿Sabían ustedes que la historia muestra que la iglesia católica es la responsable de asesinato de más de 200 millones de cristianos? Not because of any evil that they did. No por causa de alguna maldad que esas personas hayan Many hecho. were found with the Bible, reading the Bible, and the Church of Rome killed them. Muchos de ellos se hallaron, They were killed for reading the Bible. fueron asesinados por leer la Biblia. Do you know that the Catholic Church hates the Bible? ¿Sabían ustedes que la iglesia católica odia la Biblia? By the way, the true Bible. De hecho, la Biblia verdadera. Because the Catholic Bible Porque la is Biblia a perversion of católica the true Bible. es una perversión de la Biblia verdadera. Your Bible came by a man called Eusebius, La Biblia que tenemos ahora llegó, la Iglesia Católica. la Biblia que tiene la Iglesia Católica llegó a sus manos por un hombre llamado Eusebio. Eusebius was a bishop and a counselor to Constantine. Eusebio fue un consejero y obispo de Constantino. And Constantine ordered him to copy from the real Bible a perversion. Y Constantino ordenó a este obispo el pervertir la Biblia, By copying it, but perverting it. al copiar la Biblia y pervertirla. Hence came the Catholic Bible. Por lo tanto, así llegó la Biblia católica. For example, in the book of Luke, Por ejemplo, en el libro de when Lucas, Gabriel came down cuando Gabriel descendió and saluted Mary, y saludó a María, he said, él le dijo, woman, mujer, highly favored of God. ah, Come on, ayúdame. no, Highly favored. Come on. gracias, llena eres de gracia. No. Yo no, ese es falso. No. No dice que es llena de gracia. Esa es blasfemia. Dice, Ujú, mujeres bendecidas por Dios. ok. But in the Catholic Bible, Pero en la Biblia it católica said woman dice mujer, full of grace. llena de gracia. Listen, that expression, Esa expresión, full of grace, llena de gracia, is only used once in the Bible. solo se utiliza una sola vez en la Biblia And it is used in John, the Gospel of John, chapter 1. y es utilizada en el Evangelio de Juan capítulo And it 1 is used only in reference to Christ. y se utiliza solamente en referencia a Cristo, Full of grace. lleno de gracia, Not Mary. no a María. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme Whether decirles you algo. like this message or not, Sea que les guste o no estos listen to me. mensajes, The whole world soon
todo el mundo pronto will hear this. lo va a escuchar. And God is going to give his spirit Y Dios complete va a dar su espíritu de manera to completa those who will preach his message. a aquellos que predican estos mensajes. And we are going to preach it with such power Y se lo va a predicar con tal poder that, listen, even the Pope in Rome will pee his pants que incluso el Papa mismo en Roma va a ensuciar sus pantalones, because they won't be able to stop it. porque no hay movimiento que lo detenga. Let me tell you something. Déjeme Millions decirles of algo. Catholics Millones de will católicos become Seventh-day Adventists. llegarán a ser adventistas del And séptimo día. millions of Adventists will become Catholics. Y muchos adventistas serán católicos. Millions of Baptists, Millones de bautistas Seventh-day Adventists, serán adventistas del séptimo millions día. of homosexuals, Muchos homosexuales, lesbians lesbianas, will walk away from lesbianism dejarán atrás ese mal and camino become Seventh-day y Adventists. llegarán a ser adventistas And del they séptimo too día. will preach it with power. Y ellos serán quienes prediquen con tal Let me tell you poder. something. Let me tell you something. Déjeme decirles algo. Then governments will begin to pass laws to Luego. execute those who are preaching it. Hombres y mujeres harán establecer una ley para que Governments. ejecuten a esos hombres. Governments Incluso gobiernos will pass that law, but they won't stop it. establecerán esa ley, pero eso no lo va a detener. Then Luego they will plan a day and night, planificarán día y noche una noche, to kill God's people 12 o'clock el asesinar al pueblo de Dios a las 12 de la noche, simultaneously. de manera conjunta, And Job simultánea. says Y en el libro de Job that dice God, Christ, will appear, que Cristo not in the clouds of heaven, aparecerá no en las nubes del cielo, but Revelation says sino que Apocalipsis the dice, Father from the throne will say, "It is finished." el Padre desde el cielo dirá, está hecho. And it says God's people who are oppressed will be delivered Y se dice que el pueblo de Dios que está siendo oprimido será liberado from this oppression. de esta opresión. And there will be such an earthquake Y habrá un tal terremoto that Ecuador will move out of its place. que Ecuador se moverá de su lugar. The whole world will move out of its place. Todo el mundo se moverá de su lugar. Revelation chapter 6 says Apocalipsis 6 dice that the wicked, que los impíos, those who follow the Pope, aquellos que son seguidores del Papa and all the Jesuits y todos los will run jesuitas to the rocks and mountains, correrán a los montes y a las, saying, "Fall on rocas, us, diciéndoles, cae sobre and nosotros hide us from the face of him that y sitteth upon the throne." escóndenos del rostro de aquel que está sentado But en el Isaiah trono. describe Pero another Isaías group, describe otro grupo and he gives us a depiction of how they will receive y Christ. nos dará un detalle de cómo recibiremos a Cristo. They will say, "This is our God." Ellos dirán, este es nuestro Dios. And Psalm 46 says Y Salmo 140 dice that they will begin to sing. que comenzarán a alabar, a cantar. God is our Savior. He's our deliverer. Dios es nuestro Salvador, es Did you get that? nuestro libertador. Now, friends, that's why I'm telling you the truth. Y hermanos y amigos, solamente les digo la verdad, Because if you don't hear it, porque si You will usted perish. no la escucha, va a perecer. and if you hear it and reject it, you will perish. Y si la escucha y la rechaza, va a perecer. So whether you accept it, reject it, you must hear it. Entonces, sea que acepte o rechace, usted debe And by the way, escucharlo. Y de hecho, some of my best friends are Catholics. Do you know that? uno de los mejores No, amigos del Padre, muchos de mis amigos. muchos de sus mejores amigos son católicos. But your teaching is satanic. Y están enseñando cosas satánicas. Su enseñanza is satanico. Ujú. Are you listening to what I'm saying? ¿Me escuchan? And God is saying, come out of the Catholic Church. Come out of the Baptist. Y Dios dice, sal de allí, Baptist. sal del catolicismo, sal del bautismo, de los bautistas. God wants you. Dios quiere Listen que carefully. usted You may not be a Catholic, quizá no sea católico, but if you're a thief, pero si es un ladrón, God says, stop stealing. Come. Dios dice, deja de robar, ven. If you are a murderer, Si usted es un a asesino, rapist, un violador, God says, stop. Come. Dios dice, deja eso y ven. Because all sinners Porque todos los pecadores will be destroyed serán destruidos. because they refuse to be saved. Porque rechazaron ser salvos. Let me tell you something, friends. Y déjenme Right decirles algo, now, amigos. Ahora mismo, The Holy Spirit is el now in Espíritu this Santo place. está aquí en este lugar. You didn't come here by chance. No vinieron por Chance. casualidad. No. From eternity past, Desde la eternidad pasada, before anything existed, God Antes decreed de for you que- to be here antes de que algo existiera, Dios decretó que usted esté aquí to hear this message. para escuchar este I mensaje. point you to Christ. Así que yo les apunto a Cristo. Christ can save you. Cristo puede salvarles. Listen, we're gonna close up here.
Cerramos con esto. I want to pray for somebody. Quiero orar por alguien. And we want to find me a quick song on it. Quickly. I want to invite you to come for prayer. The minister, this pastor want to pray for you. El ministro que está aquí quiere orar por ustedes. And I want to invite you. Please find my song. Y quiere invitarles a que oren con él. As we sing this hymn, I'm going to invite you to come. Mientras entonamos el siguiente himno, quiero invitarles a que vengan. Friends, Amigos, this is not a joke. esto no es un juego. You listen to what I'm saying. ¿Me God escuchan lo bless que you, my digo? brother. Come and Dios te shake my bendiga, hand. mi hermano. Give me a hug, man. God bless you. Come right here. Come right here. Come right here, please. Aquí nomás, por favor. Venga más cerca del negrito. God bless you. God bless you, my brother. Dios les bendiga, hermano. Acá nomás, por favor. Familia. Por favor, al lado de ellos, por favor. Por favor, por favor. Acá nomás, ya. Un poco más acá para. No, ya. Por favor, coloca el limón. Por favor, ponga de pie. Escucha las palabras, por favor. Aleluya. Yes. Blanca cual nieve, nace tu luz. Soy pecador, soy vencedor. Amén. Si transgresión manchan mi vida, sin tu perdón, Yes. cúbreme Cristo, mora en mí, vive tu vida, libera en mí. Aleluya, aleluya. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Hoy es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. De tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, crucificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Amén. Vamos a tener una especial palabra de oración. Brethren,
hermanos, visitas, Jesus loves us. Jesús nos ama. I don't care how many sins you may have committed. Y no importa cuántos pecados usted haya cometido, Right now in this room, ahora mismo en este lugar, if you have a tank of sin, si usted tiene una tonelada de pecados, Christ has a fountain Cristo tiene una to fuente wash them away. para lavarlos, To make you a new man, a new woman, para hacerle a usted una nueva mujer, un nuevo hombre, a new boy and a new girl. un nuevo joven, una nueva chica. And I want to invite you Así que yo quiero invitarles to open your heart a que abran sus corazones to receive Jesus. para recibir a Jesús ahora mismo. He has wonderful things planned for you. Él tiene maravillosas cosas planificadas para usted, Things that you can't even begin to comprehend. cosas que usted aún no puede comenzar a comprender. So we're going to ask Así que quiero pedirle a nuestro hermano Jan to lead us in the first prayer. and para we'll que close nos with a guíe prayer. en la primera Those oración. of you can leave, join us. Aquellos que pueden unirse a nosotros en rodillas, háganlo. Si tú no puedes, queda en pie, ¿ya? Solo ellos que pueden. No, tranquilo. Si no puede, queda en pie, ¿ya? No hay problema. Amoroso Dios y Padre eterno, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. ¿Qué mensaje, Señor, hemos escuchado hoy? Un mensaje que habla directamente a nuestros corazones. Qué misericordia poder escuchar tu palabra. No podemos agradecer, oh Dios Todopoderoso, la misericordia que tú nos has brindado a cada uno de nosotros en este lugar, en este día santo. Aquí estamos de rodilla, de pie, pero con el corazón humillado a un Dios que se compadece de la rebelión y del pecado. Tardo para la ira y grande misericordia, Amén. que perdona la iniquidad y el pecado, pero dice que no tiene por inocente al malvado. Hoy nos hablas a nuestros corazones diciendo que no quieres que ninguno de los que estamos aquí perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Tú conoces nuestros corazones, miembros y visitas. Y de manera especial, oro por mí, por nuestra conversión, Señor. Amén. Oro por Evelio, por su hermano, por Gabriel, Amén. por Eduardo que están aquí al frente. Amén, Señor. Amén. Tócalo, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces sus necesidades. Tú has anotado que cada uno de ellos ha pasado aquí al frente, anhelando un cambio de corazón, así Amén. como cada uno de nosotros. Yes. Porque si no fuera así, no estuviéramos aquí ninguno. Así es, Señor. Así es. Ayúdanos, Padre. Oro por la salud de los muchachos, Yes. física y espiritual, Señor. Amén, Señor. Amén. Conviértenos, Padre. Perdónanos. Ayúdanos. Y danos tu gracia Amén. para poder vencer. Sí, Señor. Amén. Confiamos en tu perdón. Danos de tu Espíritu Santo. Úngenos para ser parte de ese pueblo Amén. Sí, Señor. que predicará ese mensaje poderoso. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias por tu bondad, Padre. Escríbenos en el libro de la vida y no borres nuestro nombre, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias en el dulce nombre y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.